Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Estamos en una fecha especial acá, por ejemplo, en las latitudes donde estamos nosotros, porque se está recordando una fecha muy especial, que si bien sabemos que no es la fecha correcta, es un lindo momento para poder hablar del tema que creo que si fuéramos más conscientes de todos los sacrificios que Jesús tuvo que hacer por cada uno de nosotros, si fuéramos un poquito más conscientes de lo que le costó a Jesús y al Padre, a Dios, al Creador, que vos y yo tengamos la oportunidad de ser salvos, no viviríamos una vida quizás como la que estamos viviendo hoy. Tal vez si recapacitáramos un poquito más en la realidad y en lo que costó nuestra salvación, le abriríamos el corazón a Jesús de manera más fácil. O no iríamos tras otras cosas tan rápido como solemos hacer cotidianamente. Y entre todo podríamos hablar de muchísimas cosas, podríamos hablar de muchísimos temas, pero quiero hablar de un título que se pone Jesús mismo, que aparece en la Biblia y que tiene una connotación especial. Y este título es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la designación que Jesús tiene, y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué el Hijo del Hombre? ¿Por qué el Mesías? ¿Por qué el Cristo? ¿Cuántas diferentes hay? Emmanuel, Dios con nosotros, el Evangelio. Pero este título es la designación, podríamos decir, favorita de Jesús, porque, ¿saben? Aparece más de 80 veces en los Evangelios. Es un título que aparece muchas veces, y si Jesús lo utiliza muchas veces, es porque en realidad en la mente judía, que era donde él empieza su ministerio, estaba este nombre. O sea que es un título que viene de antes, que se le aplica a Jesús, pero que ya venía desde la antigüedad. Para que tengamos una idea, en la literatura apocalíptica judía, este ser que tiene este título, ¿no?, de Hijo del Hombre, es primeramente un ser celestial que aparecía en el final de los tiempos como un juez. ¿Sí? Cuando Jesús hablaba del Hijo del Hombre, el judío promedio lo primero que pensaba era que había un juez, que el Hijo del Hombre hacía referencia a Jesús, o sea, ellos sin saber que era Jesús, ¿no?, pero era a Dios en su estado de juez. Este también título podríamos decir que lo designa a Cristo como encarnado. Había connotaciones mesiánicas muy claras. Pero, ¿saben? En la forma en la que lo utilizaba Jesús, recordaba principalmente Daniel 7, 13 y 14. ¿Se acuerdan que es una profecía que ya vimos, ya la estudiamos? Ustedes después la pueden ir a estudiar. Daniel 7, del 13 en adelante, donde se ve al anciano de días que abre sus libros, que se sienta en un trono, y luego se ve una figura de alguien como un hijo de hombre que se acerca hacia el anciano de días, que ya vimos y ya lo estudiamos, eso también. Pero ¿qué pasa en este momento? Recibe dominio, gloria y honra, y recibe un dominio eterno. El título del Hijo del Hombre no es más que recordarnos de que servimos a un Dios, a un Jesús, que es totalmente humano y totalmente Dios. Nos asegura que el Hijo del Hombre vino a esta tierra a morir para que vos y yo obtengamos vida y vida en abundancia. Por ejemplo, en Marcos 10:45 encontramos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Y fíjense que acá se utiliza una vez más el título el Hijo del Hombre. Fíjense con cuánto amor Jesús nos quiere hacer entender de que Él vino a esta tierra y vino a morir en tu favor y en el mío. Era necesario que alguien mejor que nosotros, sin pecado, pueda morir para que se restaure aquella ruptura que causó el pecado entre la criatura y su ser creador. Y Jesús vino por eso. Jesús vino porque entendía y sabía de que esta vida no es lo que Él tenía planeado para nosotros. Él entiende tu sufrimiento, Él entiende tu dolor, Él entiende tu angustia, Él entiende por ese lugar que vos hoy estás pasando. Y se puso en tu lugar para decirte, mirá hijo, mirá hija, se puede.
Se puede. ¿Y cuándo utiliza? Como ya vimos, más de 80 veces aparecen, pero quiero que en las Escrituras veamos 3 ejemplos claros en los que Jesús atribuye el nombre del Hijo del Hombre. 2 la vamos a encontrar en los Evangelios y 1 la vamos a aplicar en Apocalipsis. Mateo, capítulo 16, versículos 27 y 28. ¿Tenés tu Biblia ahí? ¿Tenés tu Biblia a mano ahí? ¿No tenés Biblia? ¿Te gustaría tener una? Escribinos a través de los diferentes medios que van apareciendo en la pantalla y te podemos hacer llegar un material. O inclusive la podés descargar a tu celular. Pero ¿qué te parece si vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículos 27 y 28? Y acá está Jesús hablando con sus discípulos. Su muerte estaba próxima, su crucifixión ya estaba cercana. Y Él se les revela a sus hijos y encontramos previo a esto la confesión de Pedro, ¿no? La confesión de que ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Entonces, en el versículo 27 y 28 leo lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qué interesante, ¿no? Porque ¿cómo es? ¿Es Jesús en la segunda venida con su Padre? O dice, porque acá dice que no va a pasar hasta que algunos lo vean. ¿Saben? En este versículo 28, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, es un adelanto de la transfiguración. El hecho que continúa a esto es cuando Jesús va a orar con su Padre y sucede la transfiguración, donde Él se encuentra con estas personas que descienden para hacerlo entender de que no está solo, para darle aliento. Y muchos de los discípulos 3 estuvieron ahí con Él. Esta transfiguración era una demostración en miniatura del reino de gloria de Dios. De Jesús con toda su gloria. De Jesús en su máxima expresión. Si hay algo que caracteriza al Hijo del Hombre, es la gloria. Una semana después de estas palabras, o sucede la transfiguración y más adelante Jesús le quitan la vida. Pero fíjense que el Hijo del Hombre, en el versículo 27, tiene algunas connotaciones que son importantes, algunos detalles que tenemos que tener en cuenta. Primero, el Hijo del Hombre vendrá en gloria con la gloria de su Padre. Quiere decir que este título mesiánico se lo da a Jesús como parte y como característica de su segunda venida, cuando ya venga en gloria. Fíjense que va a venir con sus ángeles y entonces, ¿qué dice? Pagará cada uno según su obra. En este periodo, ¿sí? El Hijo del Hombre es Jesús con toda su gloria, con todos los ángeles viniendo a buscar a sus hijos por quienes Él murió tiempo atrás. No podemos dejar a un lado que en este periodo el plan de salvación ya está avanzado. Quiere decir que en este periodo la puerta de gracia ya se cerró. Quiere decir que cada uno ya tiene su destino escrito y firmado por cada uno, por las decisiones que cada uno tomó. Entonces Jesús, previo a su muerte, está diciendo, así como me ven ahora, no es como lo que yo soy realmente. Él estaba explicando el reino de los cielos cómo iba a ser. Se encargó todo su ministerio de poder decirle a ellos cómo iba a ser cuando Jesús venga en gloria y majestad. Tiempo después, los judíos, su pueblo, los que Él eligió para ser sus representantes en la tierra, le quitan la vida, sin previo a tener un juicio. Un juicio que es muy parecido a los de hoy, ¿no? Donde la verdad no es lo que va por delante, sino los intereses de las personas, los intereses de los que cada uno tiene. Y esto está descrito en el libro de Marcos, en el Evangelio que sigue, el capítulo 14. Y nos estamos acercando acá al día jueves de lo que se conoce como Semana Santa, ¿no?
el día jueves de lo que fue el Vía Crucis de Cristo, el día previo a su muerte, donde Él es llevado ante un concilio. Y antes de hablar en los versículos en sí, quiero explicar unas cositas. En la época en la que Jesús vino a la tierra, los judíos no eran un pueblo o una nación independiente. Ellos estaban cautivos y eran esclavos del pueblo romano. Por ende, ellos no podían dictar leyes, ni tampoco podían dar sentencia. Ellos sí tenían sus leyes, pero las leyes civiles no las podían hacer cumplir. Entonces se creó lo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era un concilio, un cuerpo judicial que fue creado por los judíos desde el periodo helenístico y duró hasta el 66 después de Cristo. Contaba de 71 miembros, cuyos miembros estaban los escribas, que eran aquellos escritores de la ley, los fariseos, los saduceos y un montón de otros grupos más. ¿Saben algo interesante? El Sanedrín fue, podríamos decir, creado con un solo propósito y con el mayor propósito, que era hacer cumplir al pueblo las leyes que Dios le había dado a través de Moisés. En otras palabras, este Sanedrín tenía que continuar el legado que comenzaron aquellos consejeros que Moisés había puesto en el desierto. El Sanedrín tenía que ser el cuerpo encargado de proteger el verdadero cumplimiento de la palabra de Dios en el pueblo. Ellos no tenían el poder de la vida o la muerte, ¿no? Sus sentencias capitales debían ser confirmadas por el gobernador. Por eso Anás y Caifás no declararon ninguna sentencia contra Jesús y lo llevaron ante Pilato. Entonces ahora estaba Jesús siendo puesto en tela de juicio por un grupo de personas que tenía que custodiar la palabra de Dios. Eran los principales estudiosos, eran los profesionales de la ley. Si había algún grupo de personas de élite que tenían que saber quién era el que estaba delante de ellos, eran ellos. Si había un grupo en la sociedad de esa época que tenía que haber entendido de que quien había venido a la tierra era Jesús, el Mesías, Dios hecho hombre, eran ellos. Porque el conocimiento que tenían era evidencia suficiente para entender quién era. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo conocieron? ¿Por qué no todo eso que habían estudiado, por qué no se dieron cuenta que todo eso se cumplía en quien tenían enfrente de ellos? ¿Saben? Porque los intereses personales se antepusieron ante la realidad de la Biblia. Lo que ellos querían iba por delante de lo que la Biblia decía. Para ellos era más importante mantener su estatus, mantener su posición, que entregarse al Salvador. Y decidieron matar a un inocente. Decidieron quitarle la vida al Hijo de Dios. Y dice en Marcos capítulo 14, versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y el 61 dice: mas él callaba y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Acá, en otras palabras, estaban tentando a que Jesús dijera quién era realmente. Para Jesús era la verdad, pero para ellos era considerado una blasfemia. Y el pago por la blasfemia era la muerte, pero una muerte que ellos no podían dictar. Por eso necesitaban que testigos oculares y también de oído, ¿no?, que escucharan, sintieran y escucharan a Dios diciendo que Él era el Hijo de Dios, para poder después llevarlo ante Roma y poder así cumplir
una de las mayores traiciones, que fue la de la criatura con su Creador. Y Jesús les responde lo siguiente en el versículo 62, y voy a leer hasta el 64. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ellos pensaban que estaban quitándole la vida a un impostor, cuando toda la evidencia estaba delante de ellos. Y fíjense que Jesús utiliza dos títulos para definirse a sí mismo. Primero, yo soy. El yo soy, que hace referencia a ese tiempo que ellos tanto hablaban de Moisés viendo una zarza que no se apagaba. El milagro no era que esté prendida, sino que no se apagaba. Y Moisés, hablando con esa zarza, y le pregunta: ¿en nombre de quién les voy a decir? Tú diles que vas en parte del yo soy. Cuando ellos escucharon yo soy, entendieron que era evidencia de que Jesús se presentaba como el mismo que se le había aparecido a Moisés en el desierto. Y en vez de creer, decidieron seguir sus propios intereses. El yo soy demostraba de que Jesús era el Dios que ellos estaban esperando, pero decidieron no creerle. Y el segundo título con que se presenta, el Hijo del Hombre. Otra vez Jesús presentándose. ¿Él podría haber hecho algún milagro? ¿Él podría haberse quitado de encima a esa gente que lo quería acusar? ¿Él podría haber evitado todo ese sufrimiento? Claro que sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Y la respuesta quizás no sea la que más te guste, pero la realidad es que Jesús lo hizo porque te ama. Digo que no te guste porque a veces luchamos con querer sentirnos amados. Nos cuesta sentirnos valorados. Nos cuesta que alguien nos diga algo lindo. Nos cuesta que alguien nos vea por lo que realmente somos y no porque lo que nosotros creemos que somos. Y en medio de este disturbio, en medio de todo este lío, Jesús se presenta como el gran yo soy, aquel que va a venir en gloria cuando todo esto termine. Se estaban dando y se estaban llevando adelante todas las profecías que Jesús había declarado y registradas en su palabra. Y así como las profecías se cumplían en ese entonces, hoy también se están cumpliendo. Jesús murió. Jesús entregó la vida. A Él no se la quitaron, Él la dio. Y a Él no le costó morir. A Él lo que le costó más fue entender que se había separado con su Padre por el pecado que cargaba. A Él le costó y sufrió por entender de que el pecado en este mundo no te trae más que miseria, dolor y angustia. A Él le importa más tu vida que la suya porque Él la dio. Entonces no me vengan a decir que tenemos un Dios que está lejos, que no se preocupa o que tiene muchas cosas para hacer como para estar ocupado por mí. Porque acá me queda bien claro que Jesús me ama más que a nadie. Es momento de dejar de vernos como nosotros nos vemos. Es momento de dejar de vernos como tu papá, como tu mamá, como tu hermana te define. Es momento de dejar de verte como los demás te ven o como vos te ves. Es momento de empezar a verte como Jesús te ve, como la niña de sus ojos, como tu primogénito, como su primogénito. Saben, si Jesús hizo esto, es porque realmente te ama y porque realmente sos valioso. Para Jesús tu vida es más importante que la de Él. Y la entregó porque te ama. No hay más vueltas que dar. Por más que no te guste, por más que te sientas mejor, escondiéndote en ese caparazón, sin querer aceptar la verdad y dedicarte a la premisa, bueno, yo soy así, ¿qué le vamos a hacer?
Dios en este momento quiere darte una nueva oportunidad. Dios en este momento quiere hacerte entender que si bien Él murió, ahí no quedó su plan. Que si bien Él murió, sufrió, se entregó en la cruz por vos y por mí, el plan de salvación tenía otras etapas que se están cumpliendo. Y hoy se está cumpliendo. Y Él hoy te necesita para trabajar. Él hoy quiere darte una nueva oportunidad. Él hoy quiere demostrarte lo importante que sos para Él. Porque esto un día va a acabar. Y de eso no hay duda. Fíjense que ya 2 veces Jesús dijo que el Hijo del Hombre va a ser visto venir con gloria y majestad. Y el Apocalipsis, en el capítulo 14, lo declara. Miren, vayan con sus Biblias, Apocalipsis 14. Ya vimos que Apocalipsis 14 encontramos el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje que hay que dar en el tiempo del fin, por el cual va a despertar aquel remanente que es importante y que tenemos que entender. Pero cuando este mensaje sea dado por completo, junto con la lluvia tardía y todo lo que sabemos que va a suceder, dice el versículo 14 del capítulo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Este evento es un evento consecutivo al mensaje de los 3 ángeles. Pasa inmediatamente de esta última gran proclamación que hay que hacer. Y se lo ve al Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo del Hombre. Ya no como ese Mesías sufriente, ya no como ese Mesías herido, ya no como ese Mesías que sufrió la peor de las muertes, sino ahora uno coronado, ya no con una corona de espinas, sino con una corona de oro. Una corona que representa poder, una corona que representa victoria y una hoz en la mano, porque es momento de cosechar. Ya no es momento de sembrar, ya no hay tiempo para decidir. El tiempo de decidir ya pasó previo a este evento. Fue durante el periodo del mensaje de los 3 ángeles, lo que hoy estamos viviendo. No sabemos cuánto tiempo va a pasar desde la proclamación que empezó en 1831 hasta que Jesús venga. Lo que sí sabemos es que este es el momento en el que hay que tomar una decisión. Este es el momento en el que hay que trabajar. Este es el momento en el que tenemos que decidir por Cristo y mantenernos de ese lado. Porque Jesús va a venir y cuando Jesús venga, la puerta de la gracia ya va a estar cerrada. Ya ahí no vas a poder decidir. Cuando veas al Hijo del Hombre venir en las nubes, no vas a poder tomar la decisión de arrepentirte. La decisión es hoy. La decisión la tenés que tomar en este momento. Es momento de trabajar. Es momento de predicar. No es momento de dudar. Fíjense que las profecías se están cumpliendo. La mayoría del Antiguo Testamento hablaba de un Jesús que iba a venir. Isaías 53, por ejemplo, hablaba de un Mesías sufriente. Todo se fue cumpliendo. Las de Apocalipsis, muchas se fueron cumpliendo y otras se van a ir cumpliendo. Pero esta, sobre todo, se va a dar cuando Cristo venga. Yo no como el Mesías sufriente, sino como aquel coronado lleno de gloria. Viniendo desde el cielo, junto con los ángeles, viniendo a rescatar a aquellos que decidieron seguir a Cristo. Viniendo para llevar con Él a aquellos que a lo largo de la historia tomaron la decisión de ser fieles, aunque su fidelidad iba en contra de lo que le decían sus amigos. Tomaron la decisión de seguir a Cristo, aunque la decisión que ellos tomaban parecía que iba en contra de su familia. Viene a buscar a aquellos que lucharon contra la enfermedad, pero que en esta tierra no la pudieron vencer, pero que descansaron en Cristo y se van a levantar cuando Él venga. En ese momento, la gran familia de los hijos de Dios se va a reunir. En ese momento, aquellos que perdieron a sus seres familiares en la lucha del cristiano se van a reencontrar. Aquellos
que descansaron en el Señor van a volver a tener la misma, mucho más vitalidad con la que se fueron al descanso. Y Cristo te va a reunir. Hayas ido al descanso cuando Él vino o no. Te vas a encontrar con Él desde el polvo o luchando al frente de la batalla. Lo que sí te puedo asegurar es que no te vas a encontrar con Cristo detrás de bambalinas, escondiéndote, no trabajando y preocupándote por otras cosas antes que por la venida del Hijo del Hombre. Muchas veces hablamos de que Jesús va a venir, proclamamos de que Jesús va a venir, pero vivimos como si Él no fuera a venir nunca. Es momento de trabajar y prepararnos para que Cristo venga. No solamente decir que Cristo viene, vivir la vida de un cristiano sabiendo la palabra de Dios, pero preparándonos porque su venida está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos.